último principio, que era manejo de residuos, ¿verdad? El que está con una casaca blanco con negro. Tú. ¿Cuántos tipos de residuos hay en un hospital? Fuerte, que te escuche hasta allá. Infecciosos, comunes y... ¿Quién quiere ganar un premio? Infecciosos, comunes y especiales. Y especiales, no te olvides, ¿sí? ¿Le damos para comer o para...? Ok. Ahora hablamos de este tema importante, central de esterilización. Central de esterilización es un departamento que está dentro del quirófano, ¿sí? Es una unidad que de repente las funciones que se cumple aquí adentro no es reconocido como tal. Sin embargo, es la base y ha sido actualmente reconocido como el cimiento y el pilar más importante de un centro hospitalario. Si aquí hay errores, todo esto repercute en todo un centro hospitalario, ¿sí? Si aquí hay errores, lo que ustedes como cirujanos, como médicos que realizarían una curación o realizarían un procedimiento como poner sondas, curar una herida, de repente hacer un procedimiento de síntesis, estaría complicado ese procedimiento si aquí hay una falla. Siguiente, por favor. La central de esterilización, como les decía, es una unidad específicamente donde se van a llevar a cabo todos los procesos de esterilización. ¿Qué quiere decir eso? Todo el material que se use en medicina, en cirugía, en infecto, en cualquier unidad de todo el hospital, es ahí donde va a ser primero lavado, luego desinfectado y luego esterilizado para que nuevamente ustedes puedan hacer un procedimiento. O sea que el personal que aquí va a trabajar se va a encargar de destruir todos los gérmenes, sean gérmenes resistentes como las esporas, las levaduras, los hongos, completamente destruidos de un material. Este departamento les va a garantizar que durante todo ese proceso, lo que van a utilizar diferentes métodos para esterilizar, les llegue el material idóneo y listo para ser utilizado a ustedes. ¿Ok? Siguiente. En otros países se conoce como CELLE. ¿Qué quiere decir? Central de Esterilización y Equipos. Esta central de esterilización tiene 3 áreas. El área roja o contaminada, el área azul o limpia y el área verde o estéril. Cuando ustedes vayan a los hospitales, sean un poco curiosos y van a ver que están por colores. Sus equipos, sus logotipos, todo tienen estos colores para ser representados. ¿Ok? Repetimos. Área roja o contaminada. Área azul o limpia, área verde o estéril. Vamos a ver rapidito en qué o qué significa cada área. Área roja, siguiente por favor. El área roja o llamada también sucia es el área donde van a recibir, como están viendo ustedes aquí, el material en una ventanilla que ustedes han utilizado. Por ejemplo, si han puesto una sonda Foley, ese equipo que lo han utilizado, el personal de enfermería va a agarrar, así como lo han utilizado, van a devolver a esta central de recepción, y ahí cuando recepcionen se va a encargar un equipo con la indumentaria adecuada de hacer primero el lavado, el enjuague, que es primero el lavado y luego otro enjuague para que luego ese material pueda ser preparado y redistribuido a salas. ¿Estamos? ¿Por qué aquí yo les voy a hacer hincapié? Porque a ustedes en los hospitales, chicos, les van a dar los equipos, sí.
Cada equipo tiene pinzas, tiene tijeras, tiene un número determinado de material. Ustedes tienen que ser estratégicos al devolver ese material. Si yo soy el personal que les ha entregado el material y ustedes, cuando han usado, lo han envuelto y lo han dejado ahí donde sea y creen que ese material nadie lo va a tocar, están equivocados. Siempre hay una mano negra en el hospital. ¿Se entiende? Siempre. Se pierden tijeras y ustedes van a ver y les van a decir, tú has usado, tú respondes. Y les van a hacer pagar. Para evitar eso, lo que ustedes tienen que hacer, si por ejemplo les dan un equipo de curación, abren el equipo, han utilizado y las pinzas las ponen encima de la tapa, van y le dicen material completo entregado y lo dejan ahí. ¿Se entiende? Pero no lo tapen ni lo cubran porque es ahí donde alguien mete la mano, se lo saca y dice, ¿quién ha usado? Pues no sé, ¿quién ha dejado? ¿A quién le has entregado el material? No sé, yo lo he dejado ahí. Qué pena, si ha perdido la tijera, pagas. ¿Se entiende? Entonces, todo material que ustedes utilicen, hagan dar un reporte a quien está encargado ahí. Estoy entregando el material completo. Y ellos ya se van a encargar de llevar y hacer las cosas. ¿Se entiende? Ahora, en esta área, si ustedes se fijan, hay métodos de desinfección. Es decir, el material primero se va a enjuagar. Luego se va a utilizar jabón. Jabón que puede ser el jabón líquido normal o puede ser algún jabón enzimático. Luego va a venir la desinfección. Y es ahí donde se van a utilizar las sustancias químicas que habíamos hablado, ¿se acuerdan? Como baseras químicas. Parte de eso, fíjense, que pueden utilizar métodos físicos, estos químicos que son prácticamente los que más se utilizan, son el glutaraldehído y el amonio para hacer esa desinfección del instrumental. Al utilizar esos líquidos, el material prácticamente no es que quede ya estéril, no, va a tener gérmenes. Y esos gérmenes son esas esporas, los hongos, levaduras que todavía se van a quedar en el material. Por eso es que después de la desinfección tiene que pasar recién al proceso de esterilización. ¿Se entiende? Siguiente. En el área azul, cuando ese material ya ha sido desinfectado, enjuagado, lo han secado, va a pasar al área limpia, donde en este momento van a seleccionar cada equipo, cada pinza, van a ver si están en condiciones de ser utilizados. Por eso ustedes, si en algún momento van a ser cirujanos o van a entrar a hacer las cirugías, de este tiempo va a depender que a ustedes les den los materiales en buen estado, que no estén, por ejemplo, cruzada la pinza, que de repente no corte esa tijera. Es aquí donde seleccionan. Por eso ustedes, cuando les den material, antes de usar en el paciente, tienen que probar. Si por ejemplo me dan una Kelly y yo cierro la Kelly, las mandíbulas, y estas no se juntan y no se unen, una está desviada, ustedes tienen todo el derecho de devolver y que les cambie. ¿Se entiende? Esa inspección ustedes lo hacen al momento de usar, pero antes que usen lo hacen aquí. Entonces aquí van a doblar gasas, van a doblar apósitos. No creo que hayan hecho todavía curaciones, ¿verdad? En ningún procedimiento de habilidades. ¿Síntesis? Sí, ¿sí? Y les han debido decir que en el equipo de síntesis hay gasas, hay apósitos simples, va a haber campos, por ejemplo. Ahí ustedes van a recibir estos, que son elaborados en esta área. Y generalmente cada equipo tiene una cantidad de gasas, un tipo de apósitos, tiene torundas que van a ser preparados acá. También en sus equipos, chicos, ustedes, si por ejemplo es de síntesis, les van a poner dentro de su equipo un cartoncito. Un cartón donde está el número de pinza, cantidad de pinza que están dentro de ese equipo, y ustedes tienen que controlar al abrir. Ahí es otro reto que ustedes tienen. Porque a veces la que prepara se ha olvidado poner una mosquito, por ejemplo. Ustedes abren, está en la lista, pero no está el mosquito. Entonces ustedes abren y dicen,
compara, ups, falta una pinza. Tienen que reportar en ese momento. No lo reportan, usan así y no se han dado cuenta. Cuando la enfermera reciba el material utilizado, va a volver ella a revisar. Y si ella sí constata que falta una pinza, también van a pagar. ¿Sí ha entendido? Entonces tienen que, por eso, han llevado instrumental ya, ¿verdad? En habilidad se han tenido que llevar ya instrumental. Entonces ya saben qué es una mosquito, para qué sirve una Kelly. Y para eso, obviamente, es esa relación que ustedes tienen, ¿ok? Ahora, aquí en esta área, preparan el material en bandejas. Pueden ser cajas metálicas grandes o pueden ser cajitas pequeñas donde vienen los equipos de curación. Cuando van a pasar en habilidad, se les van a mostrar esas cajitas de curación, cómo se abre y todo lo demás. Pero es importante que ustedes sepan reconocer esta área, la cual tiene esa función, pero ustedes la complementan cuando usan ese equipo. ¿Estamos? Siguiente. En ese tiempo utilizan diferentes materiales, como les he dicho, para hacer la envoltura de ese material. Por ejemplo, el papel grado médico es como una tela celeste que parece plástico, que es bastante porosa, pero no deja pasar los gérmenes. Se usa mucho este tipo. También yo creo que les van a mostrar en habilidades cuando estén en curaciones. La manga mixta, a muchos ya les he mostrado. Los que han pasado esta mañana, por ejemplo, conmigo y el sábado, han visto que la manga mixta es ese papel transparente como plástico y papel al otro lado, donde estaba el pocillo, ¿sí? Esa es la manga mixta. Esta nos sirve para calor húmedo, nos sirve para esterilizar a gas y demás. Cada uno de estos empaques y materiales que ustedes ven también van a ser utilizados con las cajas que les he dicho, que son donde se van a guardar los instrumentales. Todos estos materiales que son telas, que se usa también mucho en nuestro medio, tienen una forma de empaquetar el material. Ahora ya hay dos formas. Yo a los que ya hemos pasado conmigo les he enseñado la primera forma, el sobre, ¿se acuerdan? Este, ¿verdad? El que tiene doble cubierta, el que hemos abierto con pinza, la primera con la mano, la otra con la pinza. La otra ya lo vamos a empezar cuando estemos utilizando los equipos para cateterismo, por ejemplo, que tiene otra forma en diagonal para hacer la envoltura. Ustedes tienen que saber abrir esos equipos, porque nadie se los va a abrir en hospital. Les van a poner el equipo y ustedes tienen que abrir sus equipos, y obviamente sin contaminarlos. Pero todo eso, fíjense que se hace en el área azul, en el área limpia. Siguiente. Aquí está la manga mixta. Este es la parte plástica, abajo es papel. Este puede entrar a calor húmedo, puede esterilizarse a gas, pero siempre va a tener algo que lo identifique y también vamos a saber para qué se van a utilizar. Por ejemplo, para materiales que son plásticos. Por ejemplo, para materiales metálicos. Todo depende de la modalidad que se va a utilizar para hacer la esterilización. Siguiente. Ahora, la esterilización, eso es la preparación, ¿verdad? Del equipo, lo han envuelto, lo han empaquetado, lo han sellado y ahora tiene que ir a un proceso de esterilización. Este proceso de esterilización puede ser físico o puede ser químico, de dos formas. Todas estas dos formas las tenemos en la mayoría de los hospitales. Esta esterilización va a permitir, ahora sí, acuérdense, con la desinfección sí se han destruido microorganismos, bacterias, virus, pero no las esporas. Una vez envueltos van a ir a esterilización. Con este procedimiento físico-químico, ahora sí, ahí se van a destruir las esporas, se van a destruir las bacterias, las levaduras, las micobacterias, los hongos, o sea, todos. Lo bueno y lo malo va a morir. ¿Estamos? Siguiente. ¿Cuáles son los métodos de esterilización? Hemos dicho que hay los físicos y los químicos. En los métodos físicos, los más utilizados son a vapor o presión o calor húmedo, que son los pupineles, que eso existe en la mayoría de los hospitales
hospitales porque es el método más adecuado, el más utilizado y el que tiene realmente más ventajas para poder esterilizar muchos tipos de equipos. Por ejemplo, los bultos de ropa, los que se utilizan en una cirugía, donde están las batas, los campos medianos perforados, se van a utilizar calor húmedo, ¿sí? El caliente prácticamente o calor seco ha quedado desechado. ¿Por qué? Porque más bien malogra el material, lo quema y no destruye al 100% de los microorganismos. La radiación prácticamente no muy utilizado en nuestros medios, pero sí de los métodos químicos, ¿cuál de todos estos que ustedes ven aquí se utiliza? Que se tiene en los hospitales. Óxido de etileno, ¿sí? Y esas mangas mixtas que les he mostrado son esas las que son apropiadas para entrar a esterilizarse por óxido de etileno, ¿sí? Esas las que tenemos nosotros acá. Otro, en Santa Cruz tiene el plasma y está entrando por Santa Cruz y La Paz el vapor peróxido de hidrógeno, que también es un nuevo método y que también se está utilizando bastante. ¿Por qué? Porque son menos tóxicos que el óxido de etileno. ¿Se entiende? Otro que usamos bastante, o sea, no, casi no, son el glutaraldehído, ¿sí? ¿Cuándo se utiliza este glutaraldehído, por ejemplo? Hoy en la mañana hemos tenido una cirugía laparoscópica, ¿sí? Donde las pinzas se han utilizado y justo es la única pinza que también tienen en ese hospital, pero que se va a usar en la próxima cirugía, que es de aquí a 2 horas. Todos los métodos no van a salir en 2 horas, pero si lo sumergen en el glutaraldehído por unas hora y media, ese material va a estar listo para ser utilizado. ¿Se dan cuenta cuándo se va a utilizar? Cuando se requiere que sea más rápido ese proceso. ¿Se entiende? Pero no todas las piezas se pueden meter también a este método. ¿Se ha entendido? Ok, siguiente. Aquí solo para conocimiento general, ¿sí? Para que ustedes tengan idea, fíjense de todos los métodos que hay, el tiempo, la temperatura y cuánto tiempo va a tardar en salir un equipo. Por eso, cuando a ustedes les dan los materiales, no tienen que contaminar, tienen que saber utilizar bien sus equipos, porque los hospitales no tienen 1000 equipos de cada uno. Y si ustedes lo contaminan, puede que no haya más equipos y van a tener que esperar que entre otra carga, y eso no es en minutos que va a salir. ¿Se ha entendido? Siguiente. Lo que les decía, el calor húmedo, el que se utiliza casi en el 100% de los hospitales, porque es el mejor método que hasta ahora tenemos, son estos ¿qué se llama? Autoclaves. Son gigantes donde se van a poner y se van a introducir cantidad de materiales en una sola carga. Siguiente. El calor seco ya les he dicho que son así chiquititos, más es un calor que realmente arruina los materiales, lo quema, lo chamusca. Por ejemplo, guantes no puede entrar por ahí porque sale como chicle, entonces tiene que ir a calor húmedo, tiene que ir a gas. ¿Ok? Siguiente. Este es por el óxido de etileno, son máquinas que se rompen ampollas, que tienen que tener bastante protección, es bastante tóxico. Y fíjense que para esterilizar a este método se necesitan las mangas mixtas y también las cintas testigo, que es específico para gas, como dice acá. De las otras igual tienen sus cintas testigo. Siguiente, estas son las ampollas. Una vez que esto se ha metido a esos métodos, vamos a ir al área verde, o que es el área estéril, es decir, que ya se ha sacado el material estéril. Es un material que ya ha estado en ese tiempo, puede ser sometido a calor o al gas, y salen ya esos equipos. En cuanto salen, chicos, no es que ese ratito lo pueden utilizar, tiene que haber un tiempo. Si es a gas, tiene que haber un tiempo de aireación, se llama, es decir, ventilación. Porque si a ustedes se les dan de forma inmediata, ustedes tocan con las manos, ustedes van a tocar el gas y les va a empezar a arder las manos, los ojos, se les va a irritar y obviamente el equipo le va a provocar reacción alérgica al paciente.
Entonces tiene que haber tiempos de aireación para que pueda ser usado. Una vez que esos equipos salen, se distribuyen y se ordenan así por orden, que se llama esa sala de almacenamiento de material estéril. Ahí van a tener desde una sola pincita esterilizada, un hilito, una agujita, hasta de 5 pinzas en conjunto. O sea, tienen todo el material para poder realizar procedimientos en todo el hospital. ¿Ok? Siguiente. Ahora, ¿cómo sé que ese material que me van a dar está estéril? Eso es importante porque ustedes reciben un material y ¿cómo se dan cuenta que ese material es estéril? Fácil. La presencia de la cinta testigo. ¿Sí? Y la cinta testigo va a cambiar de color, va a virar su color de un color blanco a un color café, negro, más o menos dependiendo del método que se va a utilizar. ¿Ok? Pero esta cinta testigo va a estar en la parte externa y en la parte interna del equipo. ¿Qué van a visualizar ustedes primero? La parte externa. ¿Sí? Si un equipo no tiene esa cinta, rechazan, tienen todo el derecho de decir no voy a usar. Pero siempre hay una persona que les persuade y les dice, palabra de mujer femenina, está estéril. Y ustedes, como son buena gente, les dicen, ok, abran. Pero ahí al abrir tienen que buscar otra cinta testigo adentro. Si no hay una cinta testigo adentro, o si hay pero no ha cambiado de color, ahí sí, rotundamente no lo usa. ¿Se ha entendido? Pero en la primera ya deberían decir no. ¿Sí? Siguiente. Esta es la cinta testigo. Miren, viene así. Cuando no ha entrado a ningún método de esterilización es así blanco. Pero cuando ya ha sido sometido a un proceso, miren cómo cambia a color negro. Y eso es lo que ustedes tienen que buscar antes de usar un equipo. ¿Ok? Siguiente. Y ahí están la variedad de cintas que van a encontrar. Celestes, blancas, pero siempre van a tener líneas que a veces no se ven muy bien, como en ese celeste de ahí, pero cuando entra un procedimiento de esterilización, siempre va a haber esas líneas. ¿Ok? Siguiente. Y los equipos, miren, no ponen siquiera una cintita. Miren cómo lo sellan. ¿Sí? Entonces no hay dónde perderse. Si ustedes no ven eso, por favor, no usen. ¿Estamos? Ok. Y estas van, cuando están en las mangas mixtas, igual que estas, pero van a tener más chiquititas, van a tener igual allá afuera. ¿Ok? Estas cintas, ¿qué tienen? La firma, el nombre, el apellido y la fecha en que ese equipo ha sido esterilizado. Normalmente en los hospitales que hay mucho movimiento, ni 24 horas duran estériles estos pacientes, porque todo el tiempo se usa. Pero hay hospitales, en los particulares especialmente, cuando el flujo no es mucho, y a ustedes les dan uno de esterilización, por favor lean. Si tiene ya más de un mes que no se ha movido ese material, ustedes dicen, no lo puedo utilizar, porque tiene que estar estéril, actualizado. Un mes de 2 meses, yo me acuerdo una vez fuimos aquí al equipo y les digo, ¿y ese es su equipo? Uy, nosotros usamos, a ver, páseme, porque hicimos inspección y era del 2022 y nosotros habíamos del 24. ¿Se entiende? Entonces, eso era, y decían que todos los días usaban, no estaban usando ese material. ¿Se entiende? Siguiente. Ahí está el bulto y siempre donde se va a abrir el equipo, ahí se sella. En el anterior, por favor, pásalo. Miren, este es el horizontal que les he dicho, que todavía no les he enseñado a ellos. Esa parte donde se van a unir las puntas, ahí lo han sellado. En cambio, en el otro, el siguiente, es tipo sobre. Y donde se abre, les he dicho, ¿verdad? La lengüita, ahí se sella. Entonces, eso tenemos que retirar. Y todas estas cintas testigos, chicos, tienen que ir a la historia clínica del paciente. No se bote, cuidado que lo pongan al basurero. Es un indicador y tiene que ir a la historia del paciente. ¿Ok? Vamos. Ahora,
de saber nosotros cuando recibimos el equipo que ese material está estéril. Pero es importante también que ustedes sepan que hay indicadores biológicos que nosotros no lo vamos a ver. ¿Quiénes lo van a ver? Las encargadas de central de esterilización. Que gracias a eso, que ponen estos biológicos ellos a las cargas grandes, van a determinar que toda esa carga y ese equipo que está saliendo realmente está ok. Y eso hacen ese proceso ellas ahí adentro. Y miren, hasta con códigos van a detectar, van a ver si realmente ha habido ese proceso, ha sido efectivo a esa temperatura, a ese calor húmedo o ese gas ha penetrado realmente a todos los materiales. ¿Se entiende? Eso ustedes no lo van a ver, pero eso sí se hace dentro de ese proceso. Siguiente. Ahí está, miren, ellas van a ver si es amarillo, parece que no está bien, no ha penetrado bien, no ha llegado a esterilizar toda esa carga. Si está rojo, prácticamente ese material no está en condiciones y el verde ellas les va a decir, pues sí, positivo, y ellos recién van a mandar esas cargas que han sacado a todos los servicios o les van a dar para que ustedes lo usen. Siguiente. Ahora, ¿ha quedado claro lo que es la función de las centrales de esterilización? Y verdad que tiene relación con nosotros porque pues sí, ustedes van a usar todos los equipos que se produzcan ahí. Si su paciente entra a una cirugía y aparentemente han hecho todo el procedimiento estéril y su paciente hace una infección, absceso de pared, ¿dónde puede estar la causa? En todo ese proceso. De repente ese material no ha sido bien lavado, ha entrado con restos de materia orgánica y ese proceso de esterilización ha estado a medias. Entonces, mi paciente se va a infectar. ¿Sí? ¿A quién le van a dar responsabilidad legal? A todo el equipo que ha operado. ¿Sí? Ahora, una vez que ya sabemos esto, tenemos que ver que hay dos tipos de cirugías. Cirugías sépticas, que son contaminadas, y cirugías asépticas, que prácticamente se va a utilizar todo lo que es material estéril, ambiente estéril, etc. ¿Ok? ¿Cuántas zonas tiene el quirófano? 3. ¿Cuáles son? Gris. ¿Cuál era la peor? ¿Cuál es la peorcita? Negra. La negra. Después. Gris. Y luego. Blanca. En la blanca, en la gris o en la negra se hace la cirugía. Blanca. En la blanca, ¿verdad? Y la blanca se llama también Quirófano. Ah, pero salón de... zona Son estéril. Pero aquí viene una interrogante. Si la zona blanca es la zona estéril, ¿por qué puede haber una cirugía séptica y una cirugía aséptica? ¿De qué depende? ¿Qué condiciones cambia esta nomenclatura? Pues de eso vamos a tratar ahora. ¿Sí? Siguiente. Todo procedimiento médico o quirúrgico, o sea, estamos hablando desde lo que es una sonda Foley hasta lo que es la misma cirugía, ¿sí? Todos estos, desde lo que es una aplicación, por ejemplo, de poner una inyección simple en la intramuscular, se puede convertir de un procedimiento que es totalmente estéril a un procedimiento completamente contaminado. Y ahí implican muchos factores, todo lo que hemos visto al inicio. No me lavo las manos, no uso de forma adecuada las barreras físicas, de repente ha habido una falla en el proceso de esterilización, o cuando yo he hecho la preparación del campo no he utilizado el antiséptico correcto o el método correcto. ¿Sí? Si yo les digo, jóvenes, vamos a colocarle una inyección aquí a su compañero que está con fiebre. ¿Qué le vamos a poner? Un metamizol. Perfecto. ¿Dónde? En su glúteo. ¿Sí? Preparamos el medicamento. Para ponerle, ¿qué medidas de asepsia tenemos que tomar? Limpiar la zona. ¿Ok? Y solo tenemos alcohol y mi gasita estéril.
¿Cómo le limpiamos? Eso hemos visto lo anterior. ¿Qué principios de asepsia utilizo para una punción intramuscular? ¿Quién quiere ganarse algo? Una torunda con alcohol y De dentro hacia afuera en movimientos Limpiar la circulares. zona a 10 centímetros en el área donde se va a realizar. Por lo menos 10 a 15 centímetros y Muy grande. 10 a 15 centímetros la zona y hacer la punción. ¿Cómo limpias? ¿Qué principios usas? Uso guantes. Principios, no materiales. A ver, la de rojito. De centro a periferia, de abajo hacia arriba. No, para la punción intramuscular, de todos los que hemos mencionado, está bien dentro de los principios. ¿Qué principios voy a usar? Igual, Has dicho del centro a la periferia. Desde ¿Qué la más? posición hacia afuera como en movimientos circulares. Eso es del centro a la periferia. ¿Qué más? De lo más limpio a lo más sucio. De adentro hacia afuera. De lo más limpio a lo más sucio. ¿Qué más? Dos veces. Solo para la punción. ¿Acaso le vea para su nalga cuál es distal? ¿De aquí así o de así así? Es del centro a la periferia. De lo más limpio a lo más sucio. Esos dos principios voy a usar de hacerse. ¿Verdad? Ahora, la pregunta del millón. Voy a usar alcohol. Los que han pasado conmigo ni siquiera sueñan responder. ¿Cuántas veces voy a frotar esa zona? Salva limpio. Es alcohol. En el centro, ¿cuántas veces? ¿Cuánto? 30, 20. 30, ¿no? ¿Por qué 30? Porque la clorhexidina es 15 y el alcohol la apuntamos en 30. Exacto. ¿Ya ganaste? Ah, ya no. Te voy a dar otra cosa. ¿Y saben por qué es de 30 o 15? 30 veces, en un estudio que han hecho, y eso es bajo evidencia, han descubierto que cuando es alcohol, ¿de qué propiedades tiene el alcohol? ¿Es bactericida? ¿Es bacteriostático? ¿Sí? Y han descubierto que cuando limpian en la misma zona menos de 30 veces, los gérmenes siguen vivos. Entonces, en la misma zona donde voy a introducir la aguja, ahí limpio, con mi gasito. 15 si es clorhexidina. Con clorhexidina, en los 15 frotes ya no hay gérmenes. Eso está comprobado con evidencia científica. Pero en alcohol, si hago 15, siguen algunas saltando ahí. Para eliminarlos, 30. Una vez que he hecho eso, recién me voy a la periferia. ¿En un diámetro de cuánto? De 5 centímetros, más que suficiente. ¿Sí? Imagínense 15, muy grande. Todos un arco. ¿Se entiende? ¿Estamos? Ok. Entonces, todos estos aspectos influyen en lo que puede haber consecuencias o como complicaciones en mi paciente. ¿Sí entendido? Ahora, es importante que nosotros reconozcamos todo lo que hemos aprendido ya para entender lo que viene a continuación. Siguiente. Para que yo determine si un paciente que está en la zona blanca, donde le están ya empezando a operar, sepamos que se va a convertir en una cirugía aséptica o séptica, tenemos que conocer esto. Si no, difícilmente vamos a poder entender. Una herida limpia. ¿Cuándo es una herida limpia? ¿Cuándo se considera una herida limpia? Cuando vamos a tener una herida a la cual se la va a tratar con técnicas adecuadas, material adecuado, pero además esa herida tiene un tejido sano, ¿sí? No tiene un antecedente de una contaminación previa. Es decir, que aquí prácticamente no va a haber contacto y riesgo de que se haya lesionado el tracto gastrointestinal o el genitourinario.
Es decir, cuando hacen cirugías, por ejemplo, tiroides. ¿Dónde está la tiroides? ¿Verdad? Cuello. Cuando van a hacer la incisión, hay riesgo de que en esa herida se lesione o se abra o se tenga contacto con el gastrointestinal, a no ser que ¿no? De que ya tienen al paciente, pero normalmente no, ¿sí? Pero si yo ya les digo, este paciente va a entrar con una apendicitis, esta limpia se puede convertir en una limpia contaminada o prácticamente en una contaminada. ¿Se entiende? Porque todo depende, por ejemplo, le van a operar a este jovencito, vamos a su jovencito viejito, de su próstata. 50 años, ¿sí? Pero cuando para su problema de próstata ha venido porque no podía orinar. Tenía mucho dolor y orinaba poquito a poquito y con sangre, ¿sí? Pero en todo ese tiempo que él ha estado mal, porque no ha acudido de forma inmediata, vamos a decir, se ha contaminado de forma que ha adquirido una infección urinaria más, además de su problema de próstata. ¿Qué tipo de herida se convertiría si entra a cirugía con esa infección urinaria? Sucia. Limpia, contaminada. Pues sí. ¿Qué es la definición de eso? O sea, la zona donde van a operar no tiene También. ninguna lesión, no tiene nada su herida. Pero dentro. Pero sí van a tocar vía urinaria, ¿verdad? Por el tipo de cirugía. Y si tenía una infección, se convierte en una limpia Contaminada. contaminada. ¿Qué pasa si yo les digo, jóvenes, está llegando un paciente con dolor intenso en el flanco derecho? Está Apendicitis. con fiebre de 40. Apendicitis. Mi apendicitis. Está vomitando bilioso, ¿Bilis? ¿Bilis? pero está con fiebre. Colicis. Eso, ¿quién es ese mágico? ¿Quién ha chicolangitis? Ven, por nada más. Es una colangitis. ¿Qué quiere decir? Un absceso Ah, claro, un en poquito. las líneas. ¿Sí? Ahora, a ese paciente lo van a intervenir. Sí, lo van a intervenir. Y cuando entra, se encuentran que esa pus se ha diseminado. Tienen que hacer esa cirugía. ¿En qué se convierte? ¿En qué tipo de cirugía? Contaminada. Contaminada. ¿Se entiende? ¿Por qué? Porque le van a abrir, van a tener que lavar, drenar ese absceso, hacer lavados con antiséptico, y si eso está de repente muy infectado, esa herida la van a dejar abierta, y eso se llama una laparotomía contenida. No se cierra, se deja abierta. ¿Por qué? Porque de 24 a 48 horas ese paciente va a volver a entrar a quirófano para hacer lavados y seguir quitando esa infección que ha tenido ese paciente, porque ha habido un derrame. ¿Sí ha entendido? Pero va a ser diferente que, por ejemplo, les digan, doctor, tenemos un paciente que está llegando desde el Chapare, ¿sí? Ese paciente ha recibido una herida con una arma blanca, así, con su puñal, aquí está llegando, del carnicero, es así, le han clavado, así directo. Va a tardar más de 4 horas en llegar del Chapare. ¿Qué tipo va a ser? Sucia. Tiene que entrar a quirófano ese paciente, sí o sí, porque no le van a decir, ay, te saco el cuchillo, bueno, me va a morir ese rato, porque ahí se va a desangrar y muere. Y ese cuchillo del carnicero estaba sucio, porque nadie le ha dicho, a ver, te voy a cuchillar, pero con alcoholcito lo voy a pasar y... No, ¿verdad? O sea, ha sido una herida sucia, contaminada. Y además ha pasado más de
4 horas. horas. Esa cirugía, ¿en qué tipo de cirugía se va a convertir? Séptica. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Ya estamos? Yo tengo dolor en mi pecho. Me duele mucho. Me hacen una biopsia y me encuentran que hay un CA. Me van a hacer una mastectomía. ¿Estamos? Y me programan de aquí a 2 semanas. Porque no es de urgencia. ¿Qué tipo de cirugía es? ¿Séptica o aséptica? Aséptica. 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 ¿Por qué? Porque me van a preparar, me van a hacer la preparación preoperatoria, no tengo ningún tipo de lesión, solo me han palpado ganglios y por biopsia me han dado ese diagnóstico. Todo el quirófano va a estar preparado y todo lo demás y me van a hacer con todas las normas de asepsia y antisepsia. Por tanto, es una cirugía Aséptica. Siguiente. ¿Se ha entendido, verdad? Los Sí. términos. Ok. Ahora, esta cirugía limpia, donde se va a entrar, donde no hay ninguna lesión de tejido, no hay trauma, no hay lesión previa contaminada y todo lo demás, hemos dicho que va a ir pasando de cirugía limpia a cirugía limpia contaminada, cirugía donde va a estar de repente sucia. En cada una de estas etapas, chicos, las normas y los protocolos de acción de cada uno ustedes tienen que saber. En una cirugía que es limpia, o sea, programada, como hemos dicho, esa mastectomía, el personal, por ejemplo, entra el cirujano, la circulante, la instrumentadora, el primer ayudante. ¿Quién generalmente entra y sale de esa sala cuando falta material? ¿El instrumentista? La circulante, la instrumentadora no, ella está frente al cirujano parada y pasando el instrumental y en el acto quirúrgico. ¿Quién entra y sale? Es la circulante. Le falta algo, corre. Le piden algo y no está ahí, sale, ¿verdad? Y a veces simultáneamente atienden 2 quirófanos cuando no hay personal. Pero cuando esta cirugía ya se está convirtiendo o se convierte en una cirugía contaminada, el personal, ni siquiera la circulante puede salir de esa área. Si no ha llevado material, de la puertita tienen que pedir que alguien le pase. O sea, ella ya no puede salir. Esos son los protocolos. Ni el anestesiólogo tiene que salir de ahí. Y si sí, pero no ve. Y en la sucia, con mayor razón, se sella esa puerta y mientras no termine la cirugía, nadie sale. ¿Qué pasa con el material que está acá? Dentro de esa área tiene que desinfectarse, lavarse, no se puede sacar ese material como en las otras cirugías. Incluso el paciente tiene una salida diferente que el resto de los pacientes. ¿Por qué? Porque es una cirugía con alto riesgo de que esa contaminación se disemine. Estas cirugías sucias, no se van a operar en cualquier quirófano. Tienen designado un quirófano especial que generalmente está en el último rincón. ¿Por qué? Por ese riesgo. Por eso ustedes cuando entren ahí, tienen que saber que incluso la ropa que les van a dar, incluso el instrumental que se va a usar ahí, tiene que ser desechable. Peor dependiendo del germen con el que puede estar contaminado. ¿Se ha entendido? Por ejemplo, los Fournier. ¿Conocen qué son los Fournier? ¿No? Son heridas súper contaminadas donde el microorganismo que ocasiona este tipo de heridas se lo devora la carne así, hace cavernas, se lo come. Ay, se ve ¿Sí? feo. Y cuando se trata de eso y tiene que ir al quirófano, prácticamente no le van a programar a primera hora de la mañana, le van a programar cuando todas las cirugías han salido y va a ser la última de la tarde. ¿Por qué? Porque cuando termine esta cirugía que es sucia, tienen que lavar todo, desinfectar todo, sellar eso para que cuando vuelva ese paciente lo vuelvan a recibir. Pero tienen que tener el cuidado de que esto no se disemine. ¿Se ha entendido? Siguiente. Ahora, en la asepsia quirúrgica, que es donde prácticamente ustedes están participando porque les meten a ese tipo de cirugías, es importante que ustedes incorporen todo lo que hemos aprendido, las normas de bioseguridad. ¿Sí?
sepan cómo van a usar sus baseras de forma correcta. Porque aquí prácticamente su actitud y su comportamiento va a hacer la diferencia para que ese procedimiento no se vaya prácticamente a contaminar y poner en riesgo a ustedes y a sus pacientes. ¿Ok? Siguiente. Los procedimientos que incluyen las técnicas asépticas, ya les he dicho, lavado de manos, preparación de la piel. Aquí no tienen que perder, cuando preparamos la piel para procedimientos invasivos, la clorhexidina al 4%. ¿Sí? Cuando es para procedimientos sin salas, procedimientos que no son altamente invasivos, es al 2%. Eso no se van a olvidar porque eso se utiliza ya prácticamente como rutina en todos los hospitales. Su uso de baseras, delimitación de áreas, y cuando delimitamos áreas, no solamente estamos delimitando en espacio, delimitamos con campos. Y ustedes se supone que están aprendiendo a utilizar los campos medianos, los campos perforados, los fenestrados, a reconocer áreas limpias, áreas sucias y áreas contaminadas de un campo que ustedes están utilizando. Uso de antisépticos, ya hemos visto que no todos los antisépticos se utilizan en todas las heridas, ¿verdad? Y eso es importante. Y el uso del material estéril, lo que acabamos de ver, en qué métodos se esterilizan, cómo sé que es un material estéril y cómo tengo que manejar ese material estéril sin contaminar. ¿Ok? Siguiente. ¿Qué les parece? Este es un paciente que está en la camilla, aquí está su cabeza, su brazo y ese es su abdomen. Lo han traído y está aquí en el Viedma este fin de semana. Así ha llegado. Sigue vivo. ¿Qué tipo de herida es? ¿Y qué tipo de procedimiento vamos a hacer? ¿Y qué baseras de protección debo usar para atender a este paciente? A ver. Un procedimiento quirúrgico. Vamos. Quirúrgico. ¿Qué tipo de herida es? ¿Limpia? No, sucia. Sucia. O sea, Por el color del tejido, porque esto es intestino. Hay una evisceración. ¿Cuánto tiempo creen que ha pasado? ¿Está rojito, brilloso? ¿Alguna vez han debido ver, no? Lo que venden hasta en la cancha. Cuando es fresco, hasta la mamá les dice, su huesito es azulito, rojito, brillante. Esto está casi opaco, está casi negro, no está rosadito. Ha pasado más 8 horas en este caso. ¿Sí? Porque le han trasladado uno de Axito, de la esquinita, le han asaltado en otro chapare. Y le han traído así. Entonces es una herida sucia, contaminada. ¿Ok? ¿Qué procedimiento inmediato harían en esto? Así, en emergencias, al ver esto. Va a entrar, pero no ese ratito. En urgencias, ¿qué hacen? ¿Qué? Humedecer las vísceras. ¿Cómo? Perfecto, está muy bien. Agarren agua de la pila. ¿Con qué? mira. Solución fisiológica. ¿En qué lo empapan? ¿En qué lo mojan? Una gas. Compresas húmedas con solución fisiológica estéril, cubrimos. Porque caso contrario el daño va a ser mucho mayor. Eso se va a necrosar. Eso de hecho le van a tener que seccionar, hacer anastomosis, unir y hacer varias cosas. Porque esa porción va a tener que perder. Y eso es intestino grueso y delgado. ¿Verdad? Cirugía mayor, de alto riesgo. ¿Qué tipo de incisión harían para esta cirugía? ¿Qué tipo de incisión? Ustedes ya saben, ¿qué tipo de incisión? Media. Una incisión media. ¿Por qué? Porque van a hacer la parotomía exploratoria, porque ahí no saben qué más han perforado, qué órganos vitales más están en riesgo. ¿Va a ser una cirugía aséptica o séptica? Séptica. Se
va a convertir en séptica porque es intestino Grueso. grueso. Creen que si estás afuera, creen que no han perforado y ha habido salida de heces fecales a la cavidad. Por supuesto que sí. Entonces es contaminado. ¿Qué bases van a utilizar ustedes para poner la gasita con la solución fisiológica? Guantes. Estéril. ¿Qué guantes? Estéril. Después el clínico. Clínicos, porque eso está contaminado. De nada sirve que uses quirúrgicos, solo clínicos. ¿Sí? Ok, siguiente. Ir a la cirugía aséptica es todo lo que ya hemos indicado, que evidentemente se puede contaminar, eso se puede transformar de una aséptica en una séptica. Todo depende, ¿no? Hay pacientes que entran con ese dolor abdominal, dicen su vesícula está inflamada. Cuando abren, su vesícula ya había reventado, ¿no? Y es una peritonitis. Entonces va a convertir en una cirugía séptica. Entonces ahí los riesgos no solo es para el paciente, también es para ustedes. Siguiente. Las patologías consideradas sépticas, fíjense, son todas estas, que prácticamente casi hemos hablado, ¿no? Y uno que llama la atención actualmente, hay mucho, ¿dónde está? Abscesos hepáticos. ¿Por qué? ¿Dónde? No sepas qué es lo que comen, ¿no? No se lavan las manos. Demasiado, ha aumentado los índices. Entonces hay que tener mucho cuidado en este tipo de pacientes. ¿Ok? Siguiente. Las normas que les había dicho están aquí por protocolos, ¿no? Si es una cirugía séptica, el cirujano determina cuándo se va a convertir esa cirugía que empezó de repente aséptica en cirugía séptica. O sea, ustedes determinan. ¿Por qué? Porque ustedes están viendo, ustedes están explorando y están encontrando. Van a efectuar al final del programa, lo que les he dicho, el personal de quirófano debe ser estrictamente cumplir todas las normas. De preferencia, usar ropa desechable, ya les he dicho, el personal que intervenga en esta cirugía, ojo con esto. Si han detectado que es un germen, por ejemplo, entran con un Fournier, entran con un paciente que es pseudomonas, por ejemplo, porque hay pacientes, o pacientes que, por ejemplo, entran a una cirugía y tienen COVID, que ha pasado recientemente, y ha habido por eso varias contaminaciones, ustedes tienen que salir y tienen que bañarse. Por eso ahora todos los quirófanos tienen duchas después de las cirugías. Y no se van a lavar solo mi champú preferido. No, son jabones antisépticos que tienen que utilizar para hacer ese procedimiento, ¿ya? Y eso es importante. Todo ese material que van a utilizar, incluso esa ropa que van a usar, de repente no lo van a desechar porque estamos en un país de tercer mundo. En uno del primer mundo va a la basura, hasta el instrumental va a la basura, ¿sí? Yo me acuerdo hace años cuando llegaron para operar los médicos que llegan generalmente al Vierma. Hasta era chistoso, pero es para aprender, ¿no? Trajeron sus cajas y cajas de instrumental para cada cirugía, era una caja, ¿sí? Entraban a una cirugía, todo botaba porque todo era desechable y su instrumental, les juro, así de material buenísimo, de acero inoxidable, basura. Y una de las colegas miraba y dice, ¿cómo vamos a votar? No podemos votar porque habían controles de ellos que no dejaban. Entonces una se arriesgó y fue a la basura a querer sacar y le dijo, no, esto es a la basura. Cambio. Llorando, ¿no? Nosotros viendo los materiales que tienen contenedores para desechar, que lamentablemente ya no puedes meter tu mano y sacar. Son especiales. Entonces, aquí, lamentablemente, contaminado Aún sirve. aún sirve, ¿no? Hasta lo máximo. Pero algún día, ustedes lo verán, nosotros no llegaremos a ese nivel. Entonces, algo importante, el expediente clínico. En el expediente clínico, ustedes son los encargados de hacer el registro de todo lo que va a pasar. Y en cirugías sépticas, la historia clínica no entra al quirófano como en las otras cirugías, ¿sí? Porque todo lo que va a estar ahí adentro se considera contaminado.
Entonces solamente de repente ustedes tienen que, a veces graban, a veces tienen papelitos y después lo sacan, ¿no? Porque no me voy a acordar qué hemos hecho. Pero después se reporta. Y tienen que reportar todos los hallazgos que ustedes han encontrado en esa cirugía. Mucho ojo. A veces los pacientes se vuelven o se convierten en cirugías sépticas no cuando han entrado a su primera cirugía, sino cuando reingresan. ¿Cuándo es eso? Cuando se han olvidado una pincita, cuando no han hecho el recuento de las compresas o de las gasas. Y eso, ojo, ustedes hacen ese reporte. Ustedes son los cirujanos, pues si son cirujanos, que piden ese conteo de material y demás. Y por eso todo lo que se escribe es un respaldo legal para cada uno que está dentro del quirófano. ¿Ok? Cada Siguiente. parpadeo voy a contar. Entonces, fíjense, todo lo que ya les he dicho, las puertas cerradas, quién supervisa, quién inicia, cuándo se inicia. Y si encuentran algo que compromete la integridad del quirófano y de toda la institución, ese comité, ¿se acuerdan? Si les salpica algo, ¿a quién tienen que comunicar? Hemos dicho a su encargado. Y su encargado al comité o al encargado de ese comité de infecciones intrahospitalarias para que tomen las medidas adecuadas. ¿Con quiénes toman? Con todos los que han estado en esa cirugía contaminada. Les van a tomar laboratorios pre y controles cada semana, dependiendo del germen. Por eso es importante que ustedes sepan identificar, reportar para que se haga seguimiento. Caso contrario, si ustedes se contaminan, no reportan, por más que se hayan contagiado en esa cirugía o en ese procedimiento, el hospital no se va a hacer responsable. ¿Se ha entendido? Entonces siempre hay que comunicar. Siguiente. Todo lo que se hace en las actividades transoperatorias y en el posoperatorio, ¿sí? En el trans, la que realmente tiene que tener mucho cuidado es la circulante. Ustedes que están en una cirugía séptica, por favor, tengan la delicadeza y el cuidado de manejar de forma correcta el material punzante y el material cortante. Se punzan, se cortan con ese material, su riesgo sube mucho más, ¿sí? Hay cirujanos que son torpes, pues sí, porque les gusta la rapidez, la precisión, ¿no? Y si alguien ahí se equivoca, antes, en mis tiempos, algo te equivocabas y te lanzaban con el instrumental en tu cabeza, botaban al suelo. Ahí es que una de nuestras compañeras se ha contagiado con el VIH porque botó la hoja de bisturí y le cayó en su pie, se clavó en su pie la hoja de bisturí. La mala suerte que era que el paciente tenía VIH. No le habían hecho la serología previa, se descubrió post-cirugía. Entonces tengan mucho cuidado. Lo que no ha pasado en 1000 años, en ese momentito les puede pasar. Les puede salpicar, se pueden contaminar de muchas maneras. Ya les he dicho, no desayunan, no se alimentan bien, no comen bien, sus defensas, gorditos, hermosos, pero sus defensas en el suelo. ¿Se entiende? Entonces tienen que alimentarse bien. Entonces fíjense que en el transoperatorio se tiene que tener un orden, se tiene que tener prácticamente la vigilancia continua de las personas que están ahí, que cumplan con todos los protocolos. Cuando movilicen al paciente, y aquí son los grandes riesgos que ustedes tienen, salen con drenajes esos pacientes, no van a salir con su heridita cerradita, van a salir como arañas, sí, con sus pads y por todo lado, que son los drenajes. Cuidado que al movilizar al paciente jalen drenajes. Y ahí, ¿qué hay? Derramamiento de fluidos. ¿Se van a contaminar? Sí, se van a contaminar. Entonces tienen que tener sus ojos abiertos, no se tienen que distraer. ¿Por qué? Porque hay riesgo. Mientras estén en esa situación, tienen que estar súper atentos. ¿Sí? Siguiente, postoperatorio, bueno, eso ya lo hace el personal que está encargado de eso. Ustedes ya no entran, pero aquí sí que entran. Siguiente. Y esto es solo un recordatorio para que ustedes vean los grados según la contaminación que va a haber, ¿no? El grado 1, 2, 3 y 4, y cada uno, este es el 4, el 3, el 2 y el 1. Se ha desconfigurado ahí. Pero fíjense que las cirugías
sucia es el grado 4, ¿no? ¿Cómo se califica en cirugía sucia de grado 4? Cuando hay todo este tipo de lesiones y tipo de pacientes. ¿Estamos? Eso ya lo hemos visto, solo esto es un resumen de todo lo que les he presentado hace rato. Siguiente. Para terminar, el factor más importante de prevención, otra vez les digo, es la actitud, el comportamiento de cada uno de nosotros. Lo que vamos a asumir en ese momento y el cómo me voy a comportar en una zona de riesgo, prácticamente va a ser lo que me va a proteger, ¿sí? Entonces, ¿quién hace que su riesgo se convierta en su peor enemigo? Son ustedes. Nunca se olviden todas las normas que les van a proteger. Así les digan, qué exagerado, qué coqueto, ay, qué se cree, no les importa. Es mi vida, porque el resto no va a responder por ustedes. ¿Estamos? ¿Qué hora es, por favor? 8 y 1. 8 y 2. ¿Por qué me pasa? Ok. ¿Quieren ganar premio? Ya. Ok. Van a levantar su mano, nada más. ¿Ya? ¿Cuántos tipos de baseras tenemos? Físicas, químicas, biológicas. Eso, me faltaba uno. Pásenle, por favor. Biológica. Ok. ¿En qué consisten las baseras químicas? Antisépticos y desinfectantes. Eso. Ya. ¿Cuáles son las acciones que se deben realizar ante una salpicadura en el ojo? ¿Qué más? Fuerte, ¿qué más? Uno es deportar, pero pues, ¿qué acciones he dicho? No la acción principal. No, Marcelo. ¿Y lavar? No. ¿Cómo? ¿Hablando en el bañador y así? No con él Easy guy. Esa es la palabra. Básicamente. Uy, galletas. Al utilizar un guante desechable, ¿sí? No sé si les he dicho, pero creo que sí les he dicho. Ese guante desechable protege a quien lo usa, ¿sí? Vamos a suponer que hemos drenado un absceso. Y al drenar el absceso, la secreción ha quedado sobre mi guante. Quiero retirarme, pero esa secreción, esa pus, está todavía fresca sobre mi guante. Los que han pasado conmigo no van a responder. Está todavía fresca. ¿Cuál es la conducta que debo realizar antes de quitarme el guante? No, del guante. Levante la mano. ¿Qué? ¿Cómo es? Lavado del guante. Primero lavado del guante y después quitarse. Fuerte, fuerte. Lavarse el guante y después quitarse. Lavar el guante, escurrir y recién se saca. Sí, no lavado de manos, lavado del guante. Margalito. Te soplar. Dos más. ¿Cuáles son los 5 momentos de lavado de manos? Ay, sí sabía. Levante la mano. Sí sabía. Primero enjuague. Fuerte. Antes del contacto con el paciente, antes de un procedimiento antiséptico, después del contacto con el paciente, después del contacto con el entorno del paciente y después del contacto con líquidos corporales del paciente. O superficies potencialmente contaminadas. Ok. Aquí está. Pásenmelo, por favor. Allá está. Y lo que hemos visto hoy día. ¿Cuáles son las zonas de la central
central de esterilización. Soja o Contaminado. Sucia, contaminada. Azul limpia. azul. Limpia. Estéril. Sí. Estéril. Sí. Uy, galletas. Y terminamos con esto. ¿Cuántos tipos de aislamiento hay? De barrera, Cada que te agachas me corriges. Ok, chicos.